Y la FARC lo que traía a las universidades en los años 70 era la tesis del marxismo, combinar las formas de lucha, hacer política pero asesinar, meterse al movimiento obrero y secuestrar, penetrar el movimiento estudiantil y llevarse muchachos a incorporarlos en las cuadrillas en el monte. Yo veo que ahora la marcha patriótica está en lo mismo. Ayer valerosamente el alcalde de Lejanías denunciaba que están exigiéndole apoyo a la marcha patriótica. ¿Y de dónde han sacado esos caudales de dinero? Y creo que hay un enorme error de Santos. Santos perdió el contacto que nosotros tuvimos con el pueblo colombiano. Nadie ha medido la importancia que en su momento tuvieron los consejos comunitarios. ¿Cuál fue esa importancia? Eso fue un factor de construcción democrática, de construcción de confianza en el Estado. En ese libro yo trato de narrar cómo al principio la gente llegaba a los consejos comunitarios a reclamar con rabia. Al final seguían reclamando, pero con confianza. Nosotros le quitamos las bases populares a la anarquía, o a lo que hubiera podido ser una izquierda. Santos se las ha devuelto. Total. Cuando había un problema social en la Jabra de Ibirico, allá estábamos nosotros. En la Loma, allá estábamos nosotros. En el Cauca, allá nosotros. Pero esos eran días enteros, en un diálogo severo y serio, y en una plaza pública, con la comunidad, los alcaldes, los gobernadores, los bravos, los contentos, los trabajadores, los empresarios, y ya no salíamos si no había acuerdos parciales y se les hacía seguimiento. Ahora no ocurre eso. Entonces ahora nosotros ejercimos durante 8 años la vocería de los problemas sociales del país. Ahora le entregaron eso a la marcha patriótica y le han devuelto esa vocería a la FARC. A mí me parece muy grave. Y por primera vez el sector empresarial se sintió ayer tocado. Creo que si los mencionados únicamente hubieran sido Francisco Santos y los hijos, no habría habido reclamo gremial. Con excepción. Con excepción del doctor Pepe. Que, a propósito, si yo tuviera 25 años, de pronto estuviera montando una ganadería en los llanos. Y estuviera llevando... Yo sé de esas cosas. Yo he trabajado toda la vida en la finca. Y estaría poniendo unas rotaciones de ganado, estuviera manejando los suelos de tal manera, incorporando unas leguminosas, sustituyendo ese problema de cercas con astilla a los llanos por cercas vivas, etc. Pero, y eso lo he dicho mucho a Lina. Yo tuviera 25 años, ya estaba en estas circunstancias. Yo no sé de dónde sacan ese cuento. A mi familia asignan tierra en todas partes. Ayer me dio ganas hasta de volver un chiste. Y decir, hombre, esas no las conocía yo, ¿será que las debo? ¿Qué las compraría en nombre mío, de los hijos míos? Porque yo habrá que ir a firmar las escrituras, o a firmar los pagarés. Entonces yo primero tomé eso deportivamente, pero después pensé, estoy dándole la vuelta al mundo. También vamos a proceder a contestarle a estos bandidos. Y esta mañana dije en varias emisoras, en Radio Santa Fe, que en Oye Cali, que en Blue Radio aquí, dije, si la FARC es consecuente con lo que dijo ayer, para que el presidente Santos haga la paz con ellos, tiene que entregarle el país al modelo castrochavista. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Vamos a sacar los señores seres del llano, que en el gobierno nuestro hicieron allí unas inversiones fabulosas, por ejemplo, en una planta de biodiesel, generando empleo de buena calidad. Y entonces acabemos con las inversiones del señor Sarmiento y con las inversiones de fulano y perano, si son gentes honorables, generadoras de empleo. ¿Cómo vamos a resolver los problemas sociales si no hay inversión? Y la FARC, que ataca a estos generadores de empleo, también lo que hace es ir y ponerle bombas a los pequeños negocios que no pagan extorsión. Eso hay que revelárselo al país. Y a mí me gustó mucho que mientras aquí hay unos sectores empresariales
pensando que esto es muy fácil con la FARC, que no van a correr riesgos. Hombre, es que deberían entender el poema de Bertolt Brecht. ¿Llegaron por quién, decía él? Por el vecino, por fulano, y creímos que eso no era con nosotros. Y cuando le acabaron todos los otros, llegaron por nosotros. Y ya era tarde, no habíamos reaccionado. Yo no sé qué está pensando aquí el sector empresarial colombiano. Yo aproveché esta mañana para decir, entonces quieren una Venezuela, donde el 70% de sus alimentos se importan, que a todo el mundo lo están dejando pobre, una economía quebrada. Si ustedes revisan las cifras económicas de Venezuela, las políticas sociales de Venezuela no son sostenibles. Entonces queremos una Cuba, todo el mundo pobre, que medios se han sostenido con unos subsidios, donde han, no hijo querido, donde han anulado la creatividad, ni riesgos. Yo creo que vamos a tener que salir a defender eso, inexplicablemente, con excepciones como José Félix. Hemos políticos en Colombia que nos toca defender más la iniciativa privada de lo que lo hacen los gremios. Yo pensaba esta mañana, ¿cómo se sentiría de Orondo? Y uno lo hace es por convicción. El patrimonio mío es público. Yo tengo una casa buena, soy invasor de mi suegro en una finca que él tiene hace 50 años, allá vivo en Río Negro. Y tengo esa empresa Luérrimo, que es buena, no grande. Posesión. Bien manejada. Y tengo un karma, unos caballos que vienen de mi abuelo desde 1920, que trabajo para ellos. Trabajo para esos caballos. Entonces, la verdad es que yo he sido un trabajador, yo no estoy en las ligas de los empresarios ricos. Entonces uno que tiene es convicciones. La historia de la humanidad a mí me dice que los regímenes que anulan la creatividad de los seres humanos empobrecen los pueblos. Nosotros tenemos una alternativa. Nosotros tenemos una alternativa de decir, aquí lo que hay es que proteger la inversión y exigirle responsabilidad social, pero no anularla con estos modelos. Corrijamos los problemas de inversión de América Latina. España en 2007 tenía un desempleo juvenil entre el 18 y el 21%. Nadie anticipó que hoy pudiera ser el que es, del 54%. Este país tiene un desempleo juvenil entre el 18 y el 21%. Y ese es el promedio latinoamericano. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Buscar como educación, fondos de capital de riesgo, fondos de garantías, alianzas público-privadas, que el Estado ponga recursos, y en eso hay que poner, no en burocracias como este gobierno, que el Estado ponga recursos para las nuevas iniciativas empresariales, etc. El Fondo Emprender que nosotros creamos, pero multiplicado por 1000, de volver la iniciativa incluyente, que no sea una libertad excluyente, sino incluyente. Esa es la alternativa. Pero la alternativa no puede ser el discurso fariano para llevarnos al modelo castrochavista de acabarla. Entonces aquí hay que tener razones para oponerse y alternativas, estimados jóvenes. Yo sí estoy preocupado, pero también contento de que a nosotros nos den la oportunidad de salir a defender el sistema de libertades, el sistema de iniciativa privada. Porque unos gremios vergonzantes. La verdad es que uno ve unos sectores intelectuales que yo he llamado de social bacanería, que Sarkozy los refiere en Francia como los comunistas de caviar. Unos sectores intelectuales que les gusta mucho la comodidad, la plata y también la comodidad de hablar de izquierda en las tertulias. Y creen que eso los protege. Y en Rusia y en Francia los pasaron por la guillotina. Y Castro, a los que no se fueron, los pasó por el paredón. Entonces son sectores sumamente flojos para defender las libertades. Nos toca hacerlo a nosotros, pero defenderlo con criterio social. Entonces, esta mañana yo tuve que hablar de los seres, los Sarmiento, porque fueron los afectados de ayer. Pero hay que recordar todos los días lo que está pasando aquí con la pequeña empresa. Lo que está pasando con la pequeña empresa, bastante falta de apoyo del gobierno y además extorsionada. Porque aquí crece y crece la extorsión
que es un delito invisible, es mucho más escandaloso el secuestro. Yo creo, queridos jóvenes, que es un momento difícil, pero nos dan una oportunidad de sentar unos principios. Una de las personas más inteligentes que hay en Colombia, estudiosas de estos temas, es el profesor Eduardo Botero, el que maneja el boletín del debate nacional. Yo creo que el mejor escrito en los últimos meses sobre la ley de tierras y la demagogia agrarista de Santos es de Eduardo Botero, que dice, no, olvídense Santos, que es el nuevo López Pomarejo, que López Pomarejo no hizo lo que Santos cree. La ley 200 de 1936 no era una ley para irse contra los empresarios del campo, ni para hacer demagogia campesina. El país llevaba un siglo, perdón, en pelea porque a la gente no le daban títulos. Y entonces había que darle título por igual a don Oliverio Lara, que podía tener 20.000 hectáreas en el Huila, que al otro que tenía 5 hectáreas. Lo que hizo López Pomarejo con la ley 200 fue superar el pleito entre la explotación de la tierra y la falta de títulos. Y decir, a la tierra que se explota se le entrega el título. Y hace poco, en ese boletín, él publicaba otro artículo fabuloso. ¿Cuándo tienen las ideas políticas prestigio? Cuando tienen capacidad de resistir en la oposición. Al leer eso, en el boletín del debate nacional traía ejemplos. Cuando el liberalismo fue capaz de oponerse a unas prácticas que venían a finales de los años 20, obtuvo un gran prestigio. Cuando el Partido Conservador dijo, defiendo el derecho de familia contra este Estado que en nombre del civilismo lo que quiere es acabar con la familia, adquirió un gran prestigio. Rafael Uribe decía, la fuerza de los partidos se conoce mejor en la adversidad que en el buen tiempo. Y hay que pasar la prueba de las convicciones. Esta es una prueba de convicciones. Entonces, hay mucha gente que me llama con temor. Hombre, Álvaro. O me dicen, Mr. President, me dicen lo que you are having a lot of problems. You are being called the enemy of the peace. El enemigo de la paz. Esta mañana me gustó mucho como terminó Néstor Morales. Que cuando yo terminé de hablarle a Blue Radio dice, Uribe en contra de la paz chavista. Claro, ahora tenemos que hablar no queremos la paz con impunidad, ni queremos la paz chavista, ni queremos la paz castrista. Nos toca defender esto muchachos, y pensar muy bien, pero hablar con mucha firmeza. Presidente, salimos a las calles, un 4 de febrero, tratar de... Hay que mirar si las condiciones se dan. Porque necesitaríamos todo el apoyo de ustedes. Hacer convocatorias. Lo que necesitamos es muchas convocatorias de estas, como la de esta noche en el país. Las convocatorias de estas son los peldaños para la calle o para las urnas. Por fortuna, yo llegué a Bogotá ayer a las 5 de la tarde y hemos tenido con esta 4 o 5 reuniones muy buenas. Usted me acompañó, Camilo, anoche a una que creo que fue muy buena. Esta mañana tuve otra con los Rotarios. Venimos de un hotel cerca del aeropuerto El Dorado. Yo creo que se necesitan miles de estas en el país y ustedes están haciendo un gran trabajo. Y entonces le preguntan a uno, ¿y cuáles son las alternativas? Por ejemplo, en materia de impunidad, si a mí me dicen, hoy almorcé con Jaime Granados, que es uno de los colombianos que más sabe justicia transicional, explicándonos hasta dónde se puede llegar con la justicia transicional. Dice, lo que está diciendo aquí la Fiscalía, frente a los cabecillas, y todos esos tipos de cabecillas de la FARC están condenados por delitos atroces, no es aplicable. La Corte Penal Internacional obliga a llevarlos a la cárcel. De ahí para abajo no, puede haber alternativas. Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros? Que hay que reducir las penas, reduzcan las penas. Que hay que dejar a uno sin cárcel, déjenlo sin cárcel, pero no con impunidad, de los condenados y así los mande para la calle. Si a mí me dicen, es que lo que hay que estudiar ahora es cuál es el equilibrio entre paz y justicia. Si a mí me dicen, en aras de la paz hay que permitir la elegibilidad de aquel que cometió exclusivamente el delito político, como lo decía la Constitución del 91, hasta ahora que la cambiaron con el marco para la paz.
La Constitución decía, es elegible quien haya incurrido en el delito político, sedición, asonada, rebelión, pero ahora nos incluyeron los conexos y los dejaron sin tope. O sea que, salvo el de lesa humanidad, todos los otros conexos serían hoy elegibles. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué hay que discutir con la FARC los derechos de oposición? Además, a mí sí me honra que nosotros presidimos 12 elecciones presidenciales, 2 de Congreso, 2 regionales y un referéndum. Y no puede levantar la mano a alguien del Polo Democrático a decir que no tuvo garantías. Un país que ya tiene un largo periodo de garantías eficaces a la oposición radical, o como tratamos a los alcaldes de oposición, empezando a los de Bogotá. Nosotros no hicimos sino ayudarle a Luis Eduardo Garzón y a Samuel, y no hicimos sino ayudarle a Antonio Navarro, y Angelino Garzón vino a trabajar con nosotros después de que se hizo elegir por la oposición, porque se convenció del gobierno nuestro, y eso lo entró a esta coalición. Entonces nosotros tenemos autoridad moral para decir, nosotros no podemos permitir que Colombia le dé a la FARC, que es un grupo terrorista, tratamiento de oposición. Una cosa es la oposición y otra cosa es el terrorismo. ¿Y por qué en este país hay que resolver el tema agrario con la FARC? Ah, que El Salvador, perdón, allá la guerrilla no era narcotraficante y el gobierno no era democrático. Aquí la guerrilla es narcotraficante y el gobierno es democrático. Aquí hay todas las instancias democráticas para discutir esos temas. Y mire la trampa. El gobierno nos dijo, no, es que son 5 puntos. Fernando Londoño descubrió la trampa, porque fue uno de los primeros en leer la totalidad del acuerdo. Y en la parte emotiva del acuerdo hablan de lo humano y de lo divino. Y entiendo que eso se los cobró Iván Márquez ayer. ¿Y Timochenko antes? ¿Por qué hay que resolver esos temas con ellos? Entonces, les voy a recomendar un libro, si no lo han leído, yo voy por la mitad. Es el libro del profesor Sángel de Harvard, sobre justicia. Lean ese libro, muchachos. Hace poco tenía ya una discusión con unos jóvenes amigos de mis hijos. Me hacían las veces de abogado del diablo y me decían, Santos firma la paz, hay un júbilo nacional. Entonces dije, no, Uribe, enemigo de la paz. Ese vio lo que está es anticuado, está descontinuado. Se quedó con unos principios tontolones. Aquí lo que necesitamos es la praxis de la paz. Y eso me llevaba a mí a hacer una comparación con unas tesis de filosofía que ahora estoy revisando. El utilitarismo de Jeremy Bentham. Toda la teoría del extremo liberal de John Stuart Mill. Los imperativos kantianos, que yo creo que fue la gran expresión moral de la filosofía, que no los pudo revocar el marxismo. Y entonces me decía, bueno, aquí vamos a estar. La paz es lo que nos da la utilidad. Estos principios de Uribe son unos principios de moral política que para nada sirven. Lo que hay que darle a las nuevas generaciones es la paz. Pero es que esa paz con impunidad produce un efecto psicológico, que no hay perdón. Cuando nosotros estudiamos la ley de justicia, paz y reparación, dijimos, hay que reparar no porque uno le vaya a quitar el dolor a las víctimas. Los que hemos sufrido esa violencia llevamos ese dolor hasta el día de la muerte. Yo, por ejemplo, llevo nuevos dolores, el asesinato de Gilberto Echeverri y de Juan Luis Londoño, perdón, y de Guillermo Gaviria, es un dolor que yo llevo hasta el día de mi muerte. ¿Qué es lo que hace un proceso de reparación? No cura el dolor, pero por lo menos da alguna tranquilidad espiritual que construye posibilidades de perdón. Con impunidad se acaba la reparación. Yo creo que la impunidad no permite curar el odio, no permite la reconciliación. Pero veamos otra cosa, el mal ejemplo. Ya lo estamos probando. Ya Salvatore Mancuso le mandó ayer una carta al presidente diciendo que por qué no le dan el mismo tratamiento a los paramilitares que a la FARC.
Y es muy difícil al gobierno sostener que no. Inclusive una de mis discusiones siendo presidente con la Corte Suprema fue esa. Porque la Corte Suprema decía es que la guerrilla es delincuente político y los paramilitares no. Y yo, ¿pero por qué? Es que los guerrilleros tienen una razón social económica. Estos también la pueden tener. Los dos han cometido los mismos crímenes contra Colombia. Los dos son perturbadores del Estado de Derecho, de las instituciones democráticas. Miren, el problema que tráiganse a Simón Trinidad de Estados Unidos y díganle a los otros que no. Ahí no vamos a tener justicia sino política. Porque ¿cuál es la razón para darle un tratamiento a uno de una manera y a los otros de otra? Y tengan en cuenta esto, queridos jóvenes. La ALPACRIM tienen hoy el mismo número de efectivos que la FARC. Y están cometiendo los mismos delitos. ¿Con qué razón el gobierno le dice esto a la FARC? Le da estas oportunidades a la FARC y después se las niega al ALPACRIM. Entonces, ¿cuál es la herencia de los jóvenes? Sí, Santos firma, Premio Nobel de la Paz, Júbilo Nacional. Pocos meses pasarán y el ALPACRIM estarán pidiendo el mismo tratamiento. Sí, había hablado ya de eso. Es un momento muy difícil, casi que es la apuesta de los principios contra la praxis que da utilidad. Pero ya hago una pregunta, yo me la he hecho. Hombre, ¿será que me le plego a esto? No soy capaz, muchachos. Así para mañana digan a Uribe lo dejaron con 0 votos. Porque el único voto que podría tener es el de Lina y se volvió abstencionista. Que no le da dificultad. Entonces, yo no soy capaz, muchachos, en estas condiciones de plegarme a eso. Yo no soy capaz. Y siempre me da vergüenza ayer. Yo no oigo eso. Me lo contaron, me lo hago contar. ¿Y quién había sentado? Y no estaba el muchachito Eder. Y aquel bandido con esa pompa, en esa perorata contra los Eder. Así fue. Y ahí estaba el doctor Luis Carlos Villegas. Y aquel bandido con esa pompa, con esa prepotencia, en esa perorata contra el sector privado. Y allá estaba el general Mora. A mí me da tristeza patria eso. Y este gobierno, alguien me llegó a decir, no, pero es muy bueno para que el mundo conozca la FARC. ¿Por qué? ¿Cuántos experimentos de eso no ha hecho Colombia para que el mundo la conociera? ¿Cuánto hemos perdido? Yo les digo, ayer perdimos mucho. Que los conozcan como insurgente y no como terrorista, es gravísimo. Ayer perdimos mucho, porque ayer aparece la FARC como el vocero de los problemas nacionales. Y aparece la FARC como quien describe a Colombia ante el mundo, la distorsión. Entonces, yo no sé, yo veo esto con preocupación, pero cuando uno está preocupado, tiene que pensar y actuar. Hay que seguir esta batalla política. Y yo lo que tengo es gratitud con todos ustedes. Son mucho más firmes ustedes jóvenes que la mayoría de los políticos maduros de este país. O sea, que crezcan esto y lo que podamos hacer nosotros para ayudar a que ustedes lo crezcan y tengan éxito. No sé, alguna pregunta, alguna preocupación de ustedes. Presidente. Bueno, señor presidente, acá hay varios que estamos de diferentes sectores de Colombia. Yo voy por todo lo que es la parte oriental hacia los llanos. Y la verdad, pues, listo, a partir de Colombia Líder podemos empezar a estructurar, pero necesitamos también más ayuda suya, no sé, con foros. Necesitamos empezar a estructurar fuertemente toda esta parte con los jóvenes. Yo muevo alrededor de 4.000 personas en los movimientos que he hecho. Entonces, qué bueno sería poder también tenerlo usted en un foro y yo lo organizo. O como con Colombia Líder, o sea, que no nos desorganicemos. Alguien por aquí decía, tenemos que organizarnos. Y yo creo que este es el momento preciso y que no nos llegue lo que decía el doctor ahorita, 8 meses donde no nos estemos moviendo y no estemos moviendo fichas claves. Entonces, pues, presidente, esperamos que... No, en esta tarea seguimos. Yo tengo una limitación porque me he echado unos compromisos internacionales. Y tengo aquí una serie de... Hoy, por ejemplo, lo primero que hice esta mañana fue ir a la cárcel donde Bernardo Moreno. Y lo último que hice ahora fue ir donde Arias.
Y sobre mí hay 1000 investigaciones. ¿Cómo le fue en Esto es una batalla muy dura, pero ahí hacemos rendir el tiempo y nos multiplicamos. Y lo que podamos atender personalmente lo atendemos, y también trabajen con el Skype, que ustedes son magos en eso. Tuvo Andrés Felipe Arias la audiencia hoy y vamos a acompañarlo. Hay que acompañar a Andrés Felipe Arias a las audiencias. Hay que acompañarlo, no lo podemos dejar que solo. ya en los próximos días empiezan los testimonios. Pero hay que acompañarlo, para que él sienta que estamos apoyándolo, que no está solo. Por ejemplo, yo me voy mañana a Pittsburgh porque hay una reunión de jóvenes del mundo. Entonces el tema va a ser ese. Y que no crean, jóvenes, que la vocería de Colombia es la FARC. Aquí está la otra opinión. Sí. Una cosa que nos invitaron al presidente Clinton y a mí. Allá va a estar Oscar. Compañero mío. Él fue el que me metió en eso. Él me contó que le había... No, pero hacemos, y eso sí, hay que tener un equipo comprometido. Que el doctor Pepe, que comprometido, díganle a Oscar Iván que atienda los eventos de ustedes, a Marta Lucía, a Juan Carlos Vélez, a Francisco Santos. Se necesita mucha gente comprometida. Hubiera sido muy buena su asistencia. Él casi siempre va. No, yo soy comprometido, hay que hacerlos mover por el país. Les estoy dando una lista no limitada. Convoquen personas que nos quieran ayudar y que hablen en todo el país. A José Obdulio, que tanto lo critica, tiene un mérito. El mérito de haber combatido esto sin dobleces y de tener células del centro de pensamiento en todo el país. Con ellos también hay que integrarse. Sí, sí. Presidente, yo sé que abusaron de su buena fe y de la nuestra, pero usted nos dijo que votáramos por Santos. ¿En qué momento se equivocó usted? Yo me equivoqué de nacimiento. Yo me equivoqué de nacimiento porque yo soy profundamente confiado. Sí, sí. Yo, por ejemplo, esta tarde discutíamos en una cosa de liderazgo, que es en el proceso de negociación, los retiros estratégicos. Yo no sé de eso. Yo soy muy mal estratega. Yo hago las cosas con mucha espontaneidad. Yo me equivoqué de nacimiento. Y cuando fui a corregir ya era tarde. Yo no le volví a pasar a Santos al teléfono por una sola razón, porque le tengo miedo. Porque se lo lo engaña uno con tanta facilidad que yo le cogí miedo. Todo lo que he visto es engaño tras engaño. Y no, yo estoy muy viejo. Cuando estaba chiquito en las calles de Medellín, en las ciclistas, ¿usted le tocó? Que no cambiaba los buses de Laurela en las calles de Medellín. Y en el centro iban unos tipos y le quitaban a uno la plata con unas tapitas. Un juego de unas tapitas y unas bolitas. No, a mí me quitaron lo poquito que tenía con esas plata. Y casi me lo quita Santos todo. Por eso lo que me quedaba, por eso no. No, se lo vuelvo charla. Pero yo confié plenamente en él y la verdad es que tuve que marcar distancia. Cuando él dijo es que Uribe no me pasa el teléfono, es verdad. Yo salí a los medios muy discretamente a sacar disculpas. Señora, ¿cómo está? Muy complacido saludarla. Salí a los medios a sacar disculpas, a decir, hombre, es que tengo mucha tristeza, estaba haciendo un ejercicio de meditación, botando la tristeza por el costado, como dice la doctora Elsa Lucía, etc. Pero la verdad es que yo me sentía engañado. Y lo dije tranquila y fríamente, porque Nina era, mira, te están llamando a la presidencia, pásales. Y no, finalmente, no, viejita, estoy muy viejo para hablar con quien le tengo desconfianza. Por eso, muchachos. Entonces, pero yo llegué tarde a esa decisión. Llegamos, fuimos todos, nos equivocamos todos.